En el marco de los festejos por el aniversario 65 de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, presentamos el ciclo de entrevistas Pasillos de la Memoria, en el cual docentes de diversas generaciones comparten su experiencia sobre lo que les ha significado ser miembros de esta comunidad académica. Su testimonio, rico en matices y resonancias, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia universitaria. Acompáñenos. Bueno, estamos muy contentos aquí en el salón, en un salón de la Facultad de Letras, para charlar Mercedes y yo sobre esta querida escuela que es la facultad. Y me toca iniciar la primera pregunta. Maestra Mercedes Lozano Ortega Chiconetti. Con gusto, maestra. A ver, cuéntanos, Meche, ¿cómo fue que te dio por las letras? ¿A qué se debió este gusto por la lectura, por la literatura? ¿Cómo nació? Pues, como nace en muchos de los maestros que estamos enseñando literatura ahora, me gustaba leer desde niña. Era muy ávida lectora de cuentos y rascaba yo, además también en la biblioteca de mi casa, los libros que hubiera de literatura, porque pues no había muchos, vamos a ver, tenía mi papá algunas lecturas de Maquiavelo y por ahí algunas vidas de hombres famosos, de santos no, pero de hombres famosos y eso, y la Biblia. A mí me formó mucho, ciertas partes, toda la parte novelesca de la Biblia, de los relatos de Ruth, de José, sí, todo esto. Sí, entonces yo rascaba ahí y me fui formando y después, pues tuve que luchar mucho por hacer esta carrera, como tú sabes y también algunos de mis alumnos saben, ¿no? Que mi papá no consideraba que las mujeres pudiéramos hacer carreras largas, es una cosa que ya he comentado con ustedes, entonces él por protegerme decía, no, pues haz una carrera corta, y tuve que hacer una carrera corta, y ya cuando terminé esa carrera, pues ya pude hacer la carrera de letras, pero yo primero pensé que iba a ir hacia la psicología, y hasta la fecha es una carrera que me llama mucho la atención, que me encanta, pero pues ya cuando llegó la hora de veras de pensar seriamente en que ya podía hacerlo, pues fueron las letras, porque ya también tenía yo muchos libros leídos, mucho camino andado, y fue eso justamente. Pero pues a partir de ese momento, y lo más importante fue que como yo fui una alumna tardía, tuve la gran ventaja de disfrutar la carrera mucho más que mis compañeros jovencitos. Yo era una señora ya con 2 niños chiquitos, debo haber tenido 20 y tantos años cuando entré a la escuela, por segunda vez, y con niños de kinder, y mis compañeras eran jovencitas de 17, 18 años que no vibraban lo mismo ante lo que estaban leyendo porque no tenían experiencia de vida. Yo le decía hace poco a una querida alumna de la escuela que también me entrevistó que yo tuve mucha suerte de poder hacer la escuela ya como una mujer madura, y que si yo pudiera regularlo, sé que no puedo, pero es un sueño porque sí obedece a cosas que son importantes, que yo prohibiría que se pudiera entrar a la escuela de letras antes de los 30 años. Ya sé que es una locura, pero la verdad es que aprender literatura cuando ya has vivido un poquito más es una experiencia maravillosa, mientras que todas mis compañeras el día que terminamos la escuela estaban dando saltos y brincos y trajeron hasta mariachi y todo aquí al pasillo, yo estaba inconsolable porque dije, ellos no se dan cuenta, pero no es por eso que estoy inconsolable por mí. Digo, se acabó la etapa de aprender, ¿no? Pero después vino la preciosa etapa, larga etapa, en que estuve concursando por materias, y entonces empezó la etapa de enseñar, ya, ¿no? De formación. Sí, yo empecé dando fonética, fíjate. Fonética, y ahorita justamente estoy dando fonética, es mi materia más vieja y con la que
padecen mis alumnos un poco, ¿no? Porque es una materia de una configuración pues más como exacta y científica y todo aquello, pero yo empecé con esa materia y de ahí me fui poco a poco pues ya juntando mis materias hasta que finalmente y después de un tiempito pues tuve ya mi tiempo completo. Pero eso fue pues enamorada de la literatura, ¿no? ¿Y tú por qué no me cuentas tu experiencia? Bueno, en mi caso también se parece un poco a la tuya, fue importantísimo lo que vi en casa y influencias de unas primas malignas. Una de ellas que me regaló mis primeros libros desde que era niña y me llenaba de mitologías y me hizo aprender poesía antes de entrar al kinder. Y otra prima maléfica que fuiste tú, porque me leía mucho y también me contaba historias imposibles, que yo creía absolutamente, porque yo decía, mi prima no me puede mentir, entonces creí en sus historias de ficción y las creí firmemente. Y también que ahora me doy cuenta de eso mucho más grande, que mi mamá me recitó mucho cuando era niña, porque le gustaba mucho la poesía. Entonces me recitaba, entonces yo creo que siempre tuve su voz en la mente. Y eso sí me marcó muchísimo. Sí. También que en mí, es como tú, no había muchos libros en mi casa, pero estaba una maravillosa colección de los hermanos Grimm, la colección de labor de mitos y leyendas, que yo creo que leí toda, del libro de nuestros hijos, la sección de mitología marcó mi vida, y lo más raro para una niña, leí Ben-Hur, leí Quo Vadis y leí Ana Karenina, y fue así una cosa tan extraordinaria que cuando tocaban el timbre de los vecinos para ir a jugar, no salía, porque no podía dejar de leer Ana Karenina. En algún momento llega un libro que te engancha, sí, y dices, de aquí soy, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo también me nutrí de esa pequeña biblioteca valiosa, porque en vacaciones yo te visitaba y rascaba yo entre los libros. Ahí leí a Doña Bárbara, por ejemplo, en tu casa. Leí Becker, toda la colección de Arthur Conan Doyle. Y de Arthur Conan Doyle, que hasta la fecha es uno de mis favoritos. Sí, la colección de Verne. Sí, tenían libros de Aguilar, todavía de los de pasta de Biblia, sí, que era una maravilla, sí, claro. Así es que pues yo creo que hemos tenido más o menos una génesis igual. Sí. Pero fíjate, tú vienes de la UNAM, esta mujer no es precisamente formada en nuestra escuela. No eres oriunda. Entonces, tú finalmente viniste para acá y comenzaste a trabajar y tuviste mucha experiencia, bueno, como catedrática, como secretaria de la escuela, ¿verdad? Y como directora. Así es que, ¿cómo fue eso? Pues, bueno, yo soy egresada de la UNAM, nací en la Ciudad de México, egresada de la UNAM. Yo pensé en un momento que me iba a llevar a cabo en la Ciudad de México, pero recién casados decidimos que teníamos que dejar la ciudad para dar mejor vida a nuestros hijos y llegamos a Jalapa, porque era muy seguro. Entonces nos venimos a Jalapa buscando la tranquilidad y tuve la suerte de que me entrevistó Publio, el maestro Publio. Ay, el maestro Publio tan querido, sí. Muy querido, muy generoso. Y llegué en un momento muy particular donde también hacía falta maestros y empecé dando una materia, como un poco como a ti te pasa, que es literatura española del siglo XIX y del XX. Que era el titular del doctor Sol, y desde entonces soy quien ha dado esa materia, él o yo, pero bueno, hace mucho que no la daba, y he sido mi materia toda la vida en la facultad española. Yo venía de la UNAM, donde por ejemplo ese curso yo lo tomé, había tenido 4 excelentes maestros dándome ese curso, 19, 20, uno de poesía, otro de una literatura comparada de puras historias del adulterio, donde revisamos a la regenta. Entonces, cuando me ofrecieron la materia, sí me sentí capacitada para impartir específicamente esa materia, que hasta la fecha me encanta, y pude empezar a dar clases. Y realmente sí me encantaba la idea de dar clases, yo sí me vi siempre como profesora, y me gustó muchísimo la facultad, y como al mes que llegué, hicieron una cena los maestros que me invitaron y me dio muchísimo gusto. Estuve compartiendo con Ana, con Sol, con el maestro Mario, con Alberto Espejo. Creo que también estabas tú, no recuerdo, porque no siempre todos los semestres dabas en aquel momento. No. Y en ese tiempo yo viajaba por el mundo. Sí, fue muy grato, me sentí muy bien recibida, y a diferencia de la UNAM, pues lo que me gustó mucho es que al ser tan pequeña había algo más personalizado,
un contacto directo con los chicos. Además les gustaba mucho que llegaba un maestro nuevo de fuera, entonces pues me recibieron lindo y yo me divertía muchísimo en las clases, ¿no? Muchísimo, muchísimo. También yo me extrañaba también, por otro lado, que fuera tan pequeña. Y entonces yo sabía que los pobres chicos no podían optar. En la UNAM puedes optar por una materia u otra, que la oparte un maestro u otro, y aquí pobres siempre les tocábamos los mismos maestros, ya, pobres. Pero también me di cuenta que esa es una ventaja de generar comunidad, o sea, somos una pequeña comunidad. Y como muy pronto la maestra Ana Mora me invitó y participé como secretaria académica de la escuela. De hecho, a mí me tocó ser la primera secretaria académica particular de la Facultad de Letras. Me tocó hacer la limpieza de todos los archivos, organizar todos los archivos, todo eso. Me dio mucho conocimiento de la escuela. Y luego, pues fui directora unos años. Me ha tocado hacer 2 planes de estudio. Así que sí, he tenido una experiencia de conocer muy bien a la universidad en muchos aspectos, como funcionario, como maestro, como secretario, incluso como jefe de un departamento. Y fíjate, Lidia, planes de estudio venturosos, porque cuando a mí me tocó estar en la facultad como directora también, pues tuvimos que trabajar en un plan de estudios y se trabaja mucho, se sufre, se esfuerza uno muchísimo, pero finalmente cuando se supone que ya teníamos listo el plan, cambió el asunto, cambió para lo del modelo flexible, y entonces todo ese trabajo se guardó y pues ya se guardó, en un cajón se quedó. Entonces sí fue de alguna manera también pues una sorpresa y una decepción, porque tal vez pudiéramos haber ocupado ese tiempo en algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer el reglamento eterno de nuestra escuela, ¿no? Pero bueno, y otra cosa que dijiste que me encantó es que sí, somos muy afortunados los alumnos y los maestros, porque al ser una escuela pequeña, todos somos personas. Y yo diría que en algunos casos llegamos a ser familia. Yo sé que no se puede aplicar a todos, pero hace uno de pronto amistades muy, muy lindas que te van acompañando a lo largo de tu vida, y tú debes tener alumnos que ahora son muy amigos tuyos, como los tengo yo, y maestros, y formar una comunidad armónica, una comunidad sin competencias. Es una ventaja muy grande, una escuela pequeña, ¿no? Ahora yo quiero regresar al tema de la escuela en concreto, y por el tipo de video que estamos haciendo. ¿Qué maestros, cuando fuiste estudiante, fueron para ti una marca? Pues indiscutiblemente Ana Mora, porque tuvo pues, fue muy atinada para pasarnos su emoción respecto a cuestiones de literatura, o sea, y sobre todo de lengua. Bueno, nos enseñaba español, nos enseñaba fonética, nos enseñaba historia de la lengua, y yo por ahí pues fue como el gran descubrimiento. Yo creo que por eso fue la primera materia por la que concursé y que di, fonética, porque supo animarnos, hacernos descubrir con asombro los hechos fonéticos, que pueden ser tan exactos, tan científicos, tan sin, diría uno, mayor fantasía, ¿no? Entonces a mí me marcó muchísimo mi querida maestra Ana Mora, a quienes pues tú y yo además y muchos maestros conservamos como una amiga muy querida, por supuesto, y muy respetada, ¿no? Y también el maestro Sol, que me dio literaturas, me marcó mucho, y nos enseñaban con mucho profesionalismo, con mucha entrega. Y por supuesto, por ejemplo, el maestro Publio, ¿verdad? Pues fueron maestros que me marcaron, porque me acuerdo que él me dio literatura universal y me encantó. Muchas lecturas que yo no había hecho, obviamente, las abrió para mí un campo muy, muy hermoso. Y entonces me di cuenta que tanto de un lado, por el lado de la
de la lengua como por el lado de la literatura, tuvimos quien nos fuera entusiasmando y que valiera la pena estar dedicando ese tiempo al estudio, y sobre todo yo como una persona ya pues más adulta, ¿no? Y yo creo que ellos me encarrilaron para ambas cosas, inclusive, fíjate, cuando hicimos la maestría, que pertenecemos tanto la maestra Nidia y yo a la primera generación de la maestría en literatura mexicana, dando yo, por ejemplo, españolas, porque mi otra línea, por supuesto, es la literatura, pues la medieval, la de Siglos de Oro y el Quijote para rematar, ¿no? Pero haciendo la maestría en mexicana, yo pude, por ejemplo, unir mis conocimientos de española y de mexicana, sobre todo en una rama que a mí me interesa muchísimo, que es la lírica, y entonces pude sacar adelante una tesis estudiando la lírica popular jarocha, que finalmente pues no es más que una arborescencia de todo lo que nos trajeron las canciones del Renacimiento, los villancicos medievales, todo aquello. Entonces pues fue el complemento ideal. Yo me imagino que tú también tendrás alguna experiencia también de completar algo estudiando la maestría en literatura mexicana. Bueno, al igual que a ti me pasó que ninguna de las materias que doy corresponden con mi perfil de clases. Bueno, mi perfil de clases, quienes han sido alumnos míos a lo largo de las generaciones, es el perfil, yo creo que más variopinto de la escuela, porque tuve que entrar siempre a cubrir, sobre todo al inicio, historia de la cultura hispanoamericana, historia de la cultura, historia de las ideas en América Latina, española moderna y contemporánea, teoría literaria, arte y literatura de vanguardia. Fui la primera que dio cine y literatura, teatro, por supuesto, que es mi fascinación. Pero incluso di alguna otra materia que así, un curso de teatro mexicano, cine español, o sea, he dado de todo un poco, pero lo que yo digo, las maestrías te forman para leer mejor, para relacionar mejor y además para saber investigar, ¿no? Básicamente es para saber investigar, y luego a su vez, para enseñar siempre hay que estar investigando, y luego cómo comunicar. Y también, bueno, mi doctorado, que es particularmente en teatro, pues me ha permitido entender mejor cómo enseñar particularmente el análisis de texto, que me encanta, y que además hay que generar espectadores porque la gente no va al teatro, y eso pues me ha sido muy, muy enriquecedor. Y una cosa así particular también de la facultad es que yo le agradezco que he tenido que estudiar de tantos temas, porque a mí me es muy difícil solo centrarme en algo, me gusta mucho más tener así como un diversificarte. Muy diversificado, y pues la gran cosa que he tenido, y gracias también en su momento Angelita y luego Etzel también, de hacer mis juegos de teatro, ¿no? Entonces, haber montado obritas de teatro con los chicos ha sido de las cosas más divertidas, más creativas y relajantes que me ha tocado hacer, con buenos resultados, ¿no? Un concurso que hicimos aquí de teatro, eran puras teatro de Cervantes, que nos fue muy bien como facultad. Pusiste unos entremeses. Puse el juez de los divorcios. Ajá, extraordinario, que para hablar de cómo se pelean las parejas pusimos un ring de box sobre el escenario, y entonces ahí era el juez de los divorcios de Cervantes, ¿no? Y luego con música de Marco Antonio Muñiz. Y luego también que ganamos un concurso de teatro universitario con Hugo Salcedo, una obra muy violenta, y que pues les dejó a los chicos mucho, ¿no? Y justo hablabas de esas relaciones personales con la gente que ha hecho teatro. Son alumnos con los que he mantenido una relación muy, muy linda, porque en el teatro haces pues mucha familia, ¿no? Fíjate que yo creo que fue una suerte tener una excéntrica teatrera como tú, porque yo recuerdo en algunos momentos andar por los pasillos y que salieran por ahí unas mojigangas y unas fallas grandotas así, dando vueltas por ahí, que dice uno, qué maravilla que se puedan involucrar los muchachos
en estas cuestiones escénicas, en este tipo de montajes y como hasta podría llamarse como happenings, que uno no se espera que sucedan y es un acontecimiento, es muy, muy lindo y además los chicos yo creo que crecen mucho con estas experiencias teatrales porque están como clavados en sus libros, estudiando, leyendo y de pronto esto les permite un crecimiento interior muy grande porque con los ejercicios que se tienen que hacer para prepararse para el teatro y todo aquello, encuentran ellos algo que no pensaban que iban a desarrollar. Entonces es muy, muy beneficioso, ¿no? Tener también esta afición tuya por el teatro y por hacer montajes teatrales, ¿no? No solamente enseñarlo, que lo lean, no, que lo vivan. Eso es importante. El teatro se tiene que vivir y yo he podido incidir en un número de estudiantes muy pequeñito cuando he hecho teatro, pero a la larga con ellos he visto una cosecha muy linda, e incluso gente tímida que pues cada vez era más espontánea para hablar, una en la seguridad personal, y justo como los de letras siempre estamos sentados ante un escritorio, me gustaba que movieran su cuerpo. Claro, esas son cuestiones muy, muy, muy importantes. Y Nidia, tú y yo hemos hablado muchas veces de la importancia de formar a los chicos en humanidades y yo creo que ese es un tema que nos debe preocupar mucho ante lo que estamos viendo, no solamente porque en estas nuevas generaciones en todo el mundo están creciendo tanto las cuestiones científicas y tecnológicas que las personas no se dan cuenta de la importancia formadora e integradora del ser humano que tienen las humanidades y que parece que solamente están quedando pequeños bastiones en algunos lados, pero no se defienden a veces ahora ya las carreras en sí, especialmente dedicadas nada más a la literatura, y que somos un gremio en peligro, y cuando pienso yo que cuando estamos nosotros en peligro como gremio, están en peligro también todas las generaciones de alumnos que podrían haber crecido más, y que si a nosotros nos empiezan a dividir y a departamentalizar y que ya no seamos una facultad, sino que seamos el departamento de una facultad mayor o algo así, pues comenzamos a reducir nuestro campo de incidencia en la formación de los muchachos y que yo creo que es algo, pues sé que suena violento, pero estamos en época de violencia. Se me hace criminal en el sentido educativamente criminal, porque podrá haber pues grandes avances en científicos y en gente que domine la tecnología, pero el poder tomar decisiones sabias que consideren al hombre, eso lo provee las humanidades. Entonces no es nada más una cuestión banal, siento yo, y es una cosa que quisiera preguntarte. Bueno, si algunas veces lo hemos platicado, no solamente tú y yo, sino con los demás maestros, pero ¿cómo parar el avance de la nada, no? Como si fuera el libro de Michael Ende. Pues quién sabe, se puede... No, la nada no puede ganar el territorio, ¿no? Porque mi confianza está en que siempre vamos a querer que nos cuenten historias. El ser humano quiere que le narren historias. Y ahorita está cada vez más comprobado a nivel incluso de neurociencia, que es porque los hombres nos hemos narrado historias que hemos sobrevivido. Está así a nivel de la sobrevivencia humana, ¿no? Cuando explican cómo los homínidos triunfaron. Y ya ven, creo, y esto es porque quiero ser muy optimista, que este sistema tan metalista, y la palabra que ya es horrible usar, que es el neoliberalismo, ¿verdad? Pero creo que está llegando a un límite, está demostrando su cansancio, está demostrando que en esta deshumanización, en esta altísima individualización y especialización y búsqueda solo del progreso, el confort, el dinero y el éxito. Y la ganancia. Y la ganancia. La ganancia. Sí,
está generando otras crisis a nivel de la humanidad. Entonces yo quiero tener confianza en que, como los ciclos, este ciclo va a tener su altibajo, no quiere decir que va a desaparecer, pero que también renace, va a renacer este interés por lo humanista. Hay tendencias donde ya hay que poner más atención a la ecología, a lo colectivo, a lo humanístico, al bienestar en el sentido completo, y ese bienestar completo tiene que incluir a las artes y tiene que incluir a las humanidades, ¿no? Y en el caso del libro y de la lectura, pues es que es el instrumento más importante que hemos generado, ¿no? Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el problema, porque yo veo ahora que antes probablemente nos reuníamos con un grupo de amigos y hablábamos de los libros que habíamos leído. Ahora hablamos de las series que hemos visto. Así es. Y no es la misma capacidad de reflexión, de profundización en un tema cuando te presentan una situación de vida en un libro que cuando te lo presentan en una serie. Claro, Entonces, a mí esas son las cuestiones que me preocupan, ¿no? El salvar el libro, el salvar la lectura, el salvar la reflexión y el espíritu crítico a partir de una formación más profunda y de más reflexión que simplemente las series y los cómics y cosas así, ¿no? Pues está muy difícil que compitamos con eso. De hecho, pues, por ejemplo, cuando nace la televisión se pensó que podría morir el radio. Cuando nace el cine, pues sí, le pega muy duro al teatro. Creo que es como sumar esfuerzos, porque siempre van a estar ahí compitiendo, ¿no? Pero yo, bueno, tengo confianza, y además, bueno, confianza en que lo que estamos haciendo desde aquí, formando algunas generaciones, transmitiendo, que haya una cosa de transmisión, y ahora decía a mis alumnos que yo donde quiero poner más atención, más que en los grandes contenidos, en las grandes análisis o teorías, es en rescatar el placer del de leer. Yo creo que sí, que es lo más formativa. Necesitamos alumnos que salgan de aquí amando leer y que enseñen a otros a amar leer. Sí. Y con eso estaríamos del otro lado. Contagiar el gusto por la lectura y enseñarlos a expresarse, a comunicarse bien, a leer y a escribir, que es la mejor herramienta, pienso yo, del ser humano, ¿no? Porque desde que nos llegó la facultad de poder hablar y después de poder escribir, fue un cambio absolutamente, pues, para el ser humano, ¿no? Entonces a eso estamos, a salvar esa parcela que tenemos nosotros, y con gusto, además. Y no vamos a terminar siendo negativas, digamos, somos de alguna manera ya las facultades de letras unos reductos de humanidades. Pero cuando me preguntabas qué me gusta mucho de la facultad, a mí me gusta la entrega de los colegas, de todos los colegas, porque de veras cada uno de los maestros de la escuela enseña con unas ganas, ama lo que hace, cree en lo que escribe, y eso es muy bonito de la facultad. Sí, pues felicitémonos por eso, Lidia, y felicitemos que la facultad esté cumpliendo un año más. Felicidades, sí.